Bueno, la semana pasada la Fed recortó 50 puntos básicos en las tasas de interés, lo que marca un cambio de política monetaria en los Estados Unidos, completando así la fase 3 del pivot de la Fed. En las dos últimas veces que la Reserva Federal realizó el recorte de 50 puntos básicos fue en el 2001 y en el 2007, y en ambas vino acompañada de dos grandes crisis. Muchos piensan que un recorte de 50 puntos básicos es algo bueno para la economía. Lo cierto es que si separamos lo que dice la teoría con respecto al crédito, la realidad es que se ve como un acto desesperado para evitar una catástrofe. ¿Pero qué catástrofe? Pero antes vamos a entender qué es eso del pivot de la Fed que mencioné y que tiene como título este video. Bueno, el pivot y sus fases, ¿no? Vamos a entender qué es el pivot y cuáles son sus fases. Bueno, el pivot o pivotear se utiliza para describir un cambio en política monetaria. Son tres fases del pivot de la Fed. La fase 1 del pivot de la Fed se da cuando la velocidad del incremento se ve disminuida, lo que refleja que ya no existe ningún apuro para llegar a esa tasa ideal que según la Reserva Federal pueda controlar esa crisis inflacionaria. En el ciclo actual, esta fase 1 se dio el 14 de diciembre del 2022, cuando la Fed pasó de generar aumentos de 75 puntos básicos en las tasas a 50 puntos básicos en las tasas de interés, colocándola en ese momento en un 4.5%. La fase 2 del pivot se da cuando la Fed cree que no necesita seguir subiendo las tasas de interés, pues ya considera que están los niveles óptimos para controlar la inflación sin dañar la economía. Esta fase se dio el 20 de septiembre del 2023, cuando la Fed detuvo los aumentos de tasas de interés, ubicándolas en un 5.5%. Y la fase 3 del pivot es cuando la Fed decide iniciar recorte de tasas de interés, dando así por terminada la política monetaria de contracción cuantitativa para generar una de expansión cuantitativa. Esta ocurrió el pasado 18 de septiembre con un recorte de 50 puntos básicos, dejando las tasas de interés en un 5%. El pivot se analiza por fase con la intención de detallar cuál de estas genera la confianza en el inversor de regresar al mercado, causando así el deseado rebote alcista del mercado. En el caso de este ciclo, este rebotó en la fase 1 del pivot en diciembre del 2022, lo que ocasionó que la bolsa, pues, digamos ejemplo el Nasdaq, subiera un 80% desde la fecha hasta los recientes máximos históricos del 11 de julio del 2024. Una tendencia que duró 575 días. Pero la pregunta es, Nelson, ¿qué pasará luego en la fase 3 del pivot de la Fed? Las expectativas que se tienen del mercado luego de un recorte de tasas, como ya hemos comentado en videos anteriores, es que genere un mercado alcista, por lo que el dinero se hace más barato y es más apetecible obtener crédito. De esta manera, el mercado se llena de liquidez. Esto es lo que dice la teoría, pero existen muchos factores que pueden modificar estas expectativas. Si bien es cierto, a la hora de invertir hay que partir de la construcción de un proyecto macro a largo plazo, lo que ocurra en el medio de todo esto a corto plazo no te debe hacer perder el objetivo final. Ya les he comentado que personalmente me preparo para la posibilidad de que llegue primero un bull market antes que una recesión, que esta última es inevitable. Y esto no es un consejo de inversión, cada uno de ustedes debe tomar sus propias decisiones, porque yo conozco mi situación financiera y mis necesidades. Ustedes deben de conocer las suyas y pueden aguantar o no en tal caso de la llegada de la recesión. El hecho de que me esté preparando para un bull market no significa que no pueda ocurrir correcciones o fases de lateralización antes de que este comience. Esto tampoco implica que estemos entrando en una recesión, sino más bien
en una fase de ajuste o limpieza del mercado, que ya lo hemos conversado también. Con esto les digo que lo que espero de esta fase 3 del pivot de la Fed es tal cual lo que le he venido comentando. Mi visión se mantiene. Primero el bull market. Claro, existen miedos y los miedos también los mantengo. Y hay que entender cuáles son estos miedos. Por el momento veo 3 potenciales catalizadores del mercado. 1 positivo y 2 negativos. Estos 2 negativos son los pilares del miedo que se encuentra hoy en el mercado. Número 1, el mercado laboral en los Estados Unidos, que actualmente se ubica en un 4.2%, pero la preocupación no es que esté en un 4.2%, sino que viene en una clara tendencia alcista, por lo que se espera que en las futuras datas nos ayude a eliminar este miedo. De no ser así, podría ser el catalizador de una nueva limpieza del mercado. El miedo número 2, la subida de tipos de interés en Japón. Hablando del Banco Central de Japón, este último la semana pasada decidió, tal cual como se esperaba, no subir tasas de interés. Lo que hizo que los mercados volvieran a subir después del discurso del señor Powell. Pero las expectativas es que antes que termine el año, Japón suba nuevamente tasas de interés, lo que podría generar otra limpieza en el mercado, como la del carry trade. De estas dos ya hemos conversado mucho, mercado laboral y la subida de tasas. Si quieren aclarar, vayan a los últimos videos donde hablo de estos puntos, están en mi canal. Ahora vamos con el positivo, ese catalizador que podría llevarnos y acelerar un poco la llegada del bull market. Y son los precios de los bonos del tesoro, y que no se confunda con rendimiento. Igual lo vamos a mencionar. Precio de los bonos del tesoro, y aquí no voy a entrar en fórmulas matemáticas, aunque al final de todo se los puedo dar para los que son un poco más matemáticos, se lo van a entender. Voy a dar ejemplos simples sin que afecte otras cosas. Por ejemplo, solamente el precio y una fórmula muy directa. Bueno, el precio del tesoro. Vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Hasta el momento, realmente no le he escuchado esto a nadie. Y no entiendo el por qué, porque realmente esto viene de manual. Después que mueven las tasas de interés, el precio de los bonos pueden afectar el mercado. Hay un peligro del cual nadie se está dando cuenta, aunque en este caso yo no lo llamaría peligro, sino puede ser un empujoncito hacia el bull market. Pero antes debemos entender cómo funcionan los bonos. Okay. Existen varios mercados de bonos. El mercado primario, el mercado secundario y el mercado de derivados. Pero vamos a enfocarnos en los dos primeros, pues el mercado de derivados es tan grande y es tan volátil que no quiero confundirlo. Mercado primario y mercado secundario. Ejemplo del mercado primario. ¿O qué es un mercado primario? Primero, antes de dar el ejemplo. El mercado primario es aquel que origina el instrumento financiero. Así de sencillo. Ahí es donde nace. Ok, ¿cuál es? Vamos a dar un ejemplo de ese mercado primario. Imaginemos que tenemos, la compañía Profit Lion va a realizar una emisión de bonos por un total de $10,000 a $1,000 cada título, con cupones de cada 6 meses al 10% de interés anual con vencimiento de 2 años. Por ejemplo, sencillamente un bono sería un papelito como este que ven aquí, ¿verdad? En el cual está el nombre de la nación o la compañía que emite el bono, el título nominal, que no quiere decir que ese sea el precio del título, pero es el nominal, el que te van a pagar al vencimiento de los 2 años que dice aquí, vigencia 2 años. Cupones cada 6 meses al 10% de interés. Cada cupón me va a pagar $50 cada 6 meses. Si funciona, y el que tenga este título va a recibir los beneficios, tanto los $1,000 a la vigencia al vencerse el dicho título, ¿no? Ok, si un inversor le entra a ese bono de $1,000, al final de los 2 años terminará recibiendo un total de $1,200. Sí, $200 en intereses, que serían 50 cupones 4 veces, porque cada 6 meses durante esos 2 años es un total de $200 en cupones, que son los intereses, más los $1,000 del vencer,
serían $1.200, que representaría el 10% anual o el 2% o el 20% al fin de los 2 años. Pero digamos que la compañía Profit Lion decide realizar otra emisión de bono, pero esta vez bajando las tasas de interés. Entonces, la compañía decide emitir otra vez un total de $10.000 en total de bonos a $1.000 cada título, cupones cada 6 meses, pero esta vez no al 10%, sino al 5%. Decidió bajar tasas de interés con un vencimiento igual de 2 años, ¿no? Sería este título que está aquí, igual, $1.000, 2 años, cupones cada 6 meses al 5% de interés, cupones ya no de $50 cada uno, sino de $25, la mitad de lo que pagaba aquel. Ok, esta nueva emisión cambia las reglas del juego y es donde pone todo en conflicto, ¿no? El inversor que le entre con $1.000 a un bono de estos, al final de los años, se terminará llevando 1.100, que vienen de $100 en cupones, ya que serían 4 cupones de $25 cada uno, dan $100, más el vencimiento del título que es nominal de $1.000. Ahí están los 1.100. Si evaluamos las dos emisiones de bonos que tengo acá, notamos que las rentabilidades no son iguales. Y es aquí donde el mercado secundario hace su magia. Se encarga de nivelar las rentabilidades de todas las emisiones por simple ley de oferta y demanda. Ejemplo, y entiéndase muy bien, voy a ser muy básico y vuelvo y repito, no se tome matemáticamente esto tal cual, es sencillamente un ejemplo para que todos puedan entender cómo funciona el mercado de bonos, porque es medio complejo entenderlo. Ok, en el momento en el que ocurre la segunda emisión de bonos de la compañía Profit Lion, el mercado se ve más apetecible de obtener los bonos de la primera emisión para más interés, ¿eh? Entonces el mercado, por ley de oferta y demanda, eleva los precios de la primera emisión y pasan de un costo nominal de $1.000 a un, vamos a llamarle precio nominal de $1.000, a un precio premium. ¿Cómo se da esto? Si esta persona se está ganando $1.200, no se está ganando, perdón, se está llevando $1.200 al sumar el nominal más los cupones, y este que está aquí se está llevando 1.100, este deja de ser apetecible y van a comprar este. Yo, si compré este título en la primera emisión, tengo la posibilidad de obtener ganancias ya. Yo puedo vender este título en $1.100. ¿Por qué? Porque si yo vendo este título que tiene al 10% las tasas a $1.100, imagínense que un nuevo inversor me lo recompra en 1.100 y pasan 2 años y él se gana $200 porque le van a pagarle el 10% en base al nominal de 100, no los 1.200, los 1.100 que me está pagando a mí. Él se va a ganar, ¿verdad? $100. ¿Por qué se va a ganar $100? Porque él invirtió 1.100 con esto. Tiene una inversión de menos 100. Pero al cabo de los 2 años va a recibir $200 en cupones. Eso se lo sumamos a la inversión de 1.100, lo convierte en menos 900. Y al final de los 2 años le van a dar el nominal de 1.000. Menos 900 más 1.000 es igual a 100 de profit. El mismo profit que tiene el bono a 5% de interés. ¿Se entendió? Ok. Entonces, de esta manera, el mercado hace que los nuevos bonos los bonos con tasas inferiores sean competitivos, subiendo el precio de la primera emisión. El precio fluctúa según oferta y demanda en ese mercado secundario, pero en este caso el precio se ve impulsado por la caída de la bajada de tipos de interés de dichos bonos. Pero ¿qué pasa si los bonos suben de precio? La correlación entre los precios del bono del tesoro y el mercado tiende a ser positiva. Y entiéndase bien, estoy hablando de precios, no de rendimiento.
Porque si me voy a rendimiento, veamos algo y podemos explicarlo. El bono baja de rendimiento. Porque si antes de la segunda emisión, antes de que bajaran tipo, este bono de $1,000 daba el 10% de rendimiento, luego de la emisión, de la bajada de tipos al 5% con la segunda emisión, este rendimiento pasa de un 10% anual, porque ya no estoy ya al nuevo inversor no le entraría con $1,000, sino con 1,100. Pasa a ser de 4.54% anual. Bajó el rendimiento. Aunque aquí diga 10%, el verdadero rendimiento de los nuevos titulares que compren este bono es de 4.54%. ¿De dónde viene este 4.54%? Fácil de dividir. $50, que sería lo que generarían anualmente 2 cupones de 25, porque ahora pagan $25, ya no pagan 50, dividido entre la inversión del nuevo inversionista, valga la redundancia, de $1,100. De ahí sale, divido 50 entre 1,100, me da 4.54% de rendimiento. Los rendimientos bajan, pero el precio del bono sube. Entonces, cuando esto ocurre, el mercado tiende a subir. Es una correlación del precio positiva y del rendimiento negativa. Entonces, esto se da con un pequeño tiempo de reacción. El mercado sube después de un pequeño tiempo de reacción del movimiento de tasas. Esto quiere decir que si el precio del bono sube, el mercado en teoría lo hará. Y si baja, el mercado también lo hará. Y cuando el precio de los bonos sube, como ya lo dijimos, su rendimiento baja. Entonces, al bajar el rendimiento, baja el interés de los inversionistas de seguir entrando al mercado de bonos. Y los que ya estaban se ven motivados a venderlo porque el precio sube y tienen beneficio. Entonces, va a haber dinero que no va a ingresar al mercado de renta fija porque ya no es tan atractivo y van a saltar directamente a la renta variable, que es el mercado. Y los que en teoría sí quieran entrar al mercado de renta fija, le van a dar más dinero por un bono que costó mucho más económico a un antiguo inversor en el pasado. Y ese dinero que ese antiguo inversor, que en teoría es más experimentado, regresa a la renta variable. Ahora, este es uno de los indicadores, la cual también me baso para estimar o para creer, recuerden que todos son suposiciones, de que primero tendremos un bull market. Y para responder a esa gran pregunta que hice al inicio, de que si se repetirá la misma crisis en esta ocasión por tener tanto tiempo las tasas de interés en máximo, mira, yo siempre les he dicho que yo sí creo que viene una recesión, pero a finales del 2025, principios del 2026, las crisis tardan en llegar. Normalmente 18 meses después de que se hacen ajustes de tasas. Mientras tanto, disfrutemos la fiesta, entendiendo que una limpieza o corrección no significa llegar a una recesión, pero tenemos que estar muy pendientes. Y de tal caso de que nos agarre desapercibido y llegue esa recesión, tenemos que estar conscientes que el dinero que invertamos en los mercados es un dinero que no necesitamos a corto plazo.